En el 15º domingo del tiempo ordinario vemos a Jesús en el Evangelio enviando a sus apóstoles por primera vez en una misión. Los envía de dos en dos, tan solo con sandalias y un bastón, pero sin alimentos. ¿Por qué los envía de esta forma? Tan solo con sandalias y un bastón y sin alimentos. Quédate con nosotros, vamos a hacer un análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Como siempre, hay mucho que aprender. ¿Ya leíste mi libro Por los Caminos de la Fe? Te lo recomiendo mucho. En este libro hago una compilación de diferentes artículos sobre Sagrada Escritura que he publicado en diferentes periódicos y revistas católicas. En todos ellos hago una reflexión acerca de la palabra del Señor. También en este libro encuentras una compilación de diferentes anécdotas que he vivido a lo largo de más de 25 años de trabajo apostólico, anécdotas muy interesantes sobre las cuales también vale la pena reflexionar. Por los Caminos de la Fe lo encuentras así en su edición impresa y también en su edición digital para Kindle, en Amazon.com, en Barnes & Noble o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Te invito a que hagamos el análisis bíblico del Evangelio que leemos en este 15º domingo del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo B, así que el Evangelio está tomado del texto según San Marcos. Vamos a hacer la lectura del Evangelio, después vamos a hacer su análisis bíblico y terminaremos como siempre hacemos con un momento de oración. Te invito a que antes que otra cosa nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio en esta ocasión nos cuenta lo siguiente. Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí, sacuden hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Estos domingos estaremos leyendo textos muy breves tomados del Evangelio según San Marcos y todos ellos van en secuencia. Vamos viendo aquí la historia de lo que va sucediendo en el ministerio de Jesús a lo largo de Galilea. Te propongo que hagamos ahora nuestro análisis bíblico y vamos a hacerlo como siempre paso a paso. Primero que nada, hay que identificar la perícopa que estamos leyendo. En esta ocasión es la perícopa de la misión de los 12. El contexto amplio, para delimitar el texto, el contexto amplio es precisamente esta sección del Evangelio de Marcos que nos habla acerca del ministerio de Jesús en Galilea. Y el contexto inmediato resulta muy interesante en esta ocasión, porque como sabes el contexto inmediato suele estar formado por la perícopa anterior y la perícopa posterior. En este caso la perícopa anterior es el texto del Evangelio que leímos el domingo anterior en la misa, que corresponde a la visita de Jesús a Nazaret. Esa visita en la que no le fue bien, en la que no le quisieron creer porque era uno de ellos. Se sorprendió de la poca fe de aquellas personas que lo conocían tan bien y que él los conocía tan bien. Y se va de ahí. Y lo que sucede después, y es por lo que te digo que resulta muy interesante el contexto inmediato en esta ocasión, lo que encontramos después, la perícopa que sigue después a esta que leemos en esta ocasión, que es la de la misión de los 12, nos habla acerca de cuando Herodes se entera de las enseñanzas de Jesús. Y esto sirve como preámbulo a una perícopa siguiente en la que se nos habla de la muerte de Juan Bautista, que como sabes fue muerto por órdenes de Herodes. Y después de eso, después de esas dos perícopas que hablan acerca de Herodes, nos encontramos
la pericopa de la primera multiplicación de los panes. En el Evangelio según San Marcos aparecen 2 multiplicaciones de los panes, que dicho sea de paso, la multiplicación de los panes es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. Pero en el caso del Evangelio según San Marcos encontramos 2 multiplicaciones de los panes, lo cual es realmente poco probable, más bien debe tratarse de una repetición de la misma escena que por alguna razón se anexó al Evangelio. Y lo que nos llama la atención, y este es el texto que leeremos el próximo domingo en la misa, es que esa pericopa de la primera multiplicación de los panes es la continuación de lo que leemos hoy en el Evangelio realmente. Es decir, que lo que sucede ahí, como comienza esa pericopa de la multiplicación de los panes, es con el retorno de estos apóstoles de su primera misión, y bueno, pues es lo que sucede después, inmediatamente después. Entonces, leyendo realmente la historia en secuencia, ellos regresan de su misión y después Jesús se los lleva, ya eso lo leeremos después en la Santa Misa, Jesús se los lleva a descansar, viene la gente y viene la multiplicación de los panes. Pero en el ínter nos encontramos estas otras pericopas que hablan acerca de Herodes y de la muerte de Juan el Bautista. Entonces es un texto como que no va al caso porque rompe la secuencia del texto, de manera que podemos pensar que ese texto o esas 2 pericopas que hablan acerca de Herodes y de Juan el Bautista fueron interpoladas, es decir, alguien las metió ahí en el texto y por eso rompió la secuencia de esa manera tan abrupta. Alguien, pues no sé, pudo ser uno de los redactores finales del Evangelio según San Marcos, porque a veces sucede eso, que el evangelista compone su texto y después algunos de sus discípulos le meten mano editorial, lo editan y de repente nos encontramos algunos textos que alguien pues metió ahí y este puede ser el caso. Entonces el contexto inmediato del texto que leemos hoy, estrictamente hablando, pues no es realmente el texto que habla acerca de cuando Herodes se entera de las enseñanzas de Jesús, sino que más bien es la pericopa, o sería la pericopa de la primera multiplicación de los panes, que es lo que cuenta lo que sucede inmediatamente después de que los apóstoles regresan de esta misión. ¿Quiénes son los actores que intervienen? Bueno, pues es Jesús, son los 12 que van en misión, y también son los demonios que son expulsados, y también son los enfermos que son sanados. Estos son los actores, ahí vemos cómo van interactuando. Y vamos ahora, como siempre hacemos, a desmenuzar esta pericopa, viendo versículo por versículo el texto para ver qué podemos ir encontrando. Es en realidad un texto sencillo, muy sencillo. Así son los textos, estos textos de estas misas, del anterior, de este y de la próxima semana, son realmente textos muy sencillos. No hay mucho que rascarle, pero siempre resulta interesante hacer el ejercicio. Y bueno, vamos pues a comenzar. Por cierto, antes de que se me olvide, este texto aparece en los evangelios sinópticos, en los 3, en el de Marcos, en el de Mateo, en el de Lucas, te los digo en el orden en el que fueron escritos, de manera que es un texto marcano. Fue Marcos el que lo registró primero y después Mateo y Lucas lo adoptaron y lo incorporaron en sus evangelios. El primer versículo, bueno, habla de que Jesús llamó a los 12 y los envió. Fíjate que no podemos dejar de poner atención a esta combinación de verbos. Jesús los llama y los envía. Antes de enviarlos, los llama. Es decir, el envío apostólico, y por eso son apóstoles, porque apóstolos en griego significa enviado. El hecho de que sean enviados exige primero que sean llamados. Es decir, el apostolado es una vocación, no es algo que se hace por iniciativa propia. Estos no van por sus pistolas, diríamos, a evangelizar, sino que Jesús los envía porque primero los llama. Es una vocación, el apostolado es una vocación del Señor. Por eso vienen estos verbos combinados. Jesús los llama y después los envía. Llama a los 12, una manera solemne, incluso aparece escrito con mayúscula, los 12, una manera solemne de referirse a su colegio apostólico. Y los envía de 2 en 2. ¿Por qué de 2 en 2? Por muchas razones meramente humanas. Ir de 2 en 2 implica que se pueden ir cuidando uno al otro, pero también implica que no sientan soledad. El hecho de que vayan acompañados y no en soledad los alejará o los prevendrá de caer en las tentaciones a las que se enfrenta uno cuando va uno solo. También, por supuesto, en los momentos de desánimo, uno podrá animar al otro o los dos podrán animarse entre sí, porque puede ser que en su misión se encuentren con desafíos, se encuentren con rechazos, de lo que Jesús mismo les advierte un poco más adelante. Y así, cuando una pena es una pena compartida, acaba por ser una media pena, pero por el contrario, también ellos podrán compartir el gozo de su éxito cuando su misión sea exitosa, y siempre
un gozo compartido, acaba por ser un doble gozo. Entonces, por todas estas razones, Jesús los envía de dos en dos. Y esta es una lección importante hasta nuestros tiempos. Siempre, pues igual, los seminaristas cuando son enviados a hacer sus trabajos apostólicos suelen ser enviados de dos en dos. No es realmente muy prudente que un sacerdote viva solo, por múltiples razones. Siempre es bueno en la vida apostólica, en la vida consagrada, no estar solo. Muy importante que tener en cuenta. Los envía de dos en dos y dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Ellos tendrán la oportunidad, tendrán el poder de realizar exorcismos si es necesario, pero también es importante tener claro que ellos a lo que van es anunciar el mensaje de Jesús, ellos van a anunciar el reino de Dios, ellos van a anunciar que es necesario que la gente se convierta, y anunciando el mensaje de Jesús mismo, los demonios serán ahuyentados. Basta con que ellos anuncien el evangelio para que los demonios se ahuyenten. Entonces así es que les da Jesús el poder sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, porque un bastón solamente, bueno, pues esto nos habla de que se trata de una misión breve, es la primera de las misiones, entonces será un viaje corto, un viaje no muy lejano. Basta con un bastón, ese bastón les durará para este viaje porque es un viaje muy cercano. Es una misión pequeña, es la primera de las misiones. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero. La alforja era la bolsa en la que se guardaban las provisiones. ¿Por qué Jesús les dice que no lleven ni pan, ni alforja, ni provisiones? Porque ellos han de depender por completo de la providencia de Dios, y esto como un mensaje importante de que el éxito de la misión apostólica no depende de los bienes materiales. Por eso los envía sin bienes materiales. No lleven dinero, no lleven provisiones, no lleven pan. Dependan únicamente de la providencia de Dios y aprendan que el éxito de la misión apostólica no depende de los bienes materiales. Les ordenó también, y ve, no son recomendaciones, son órdenes. Les ordenó también que fueran calzados con sandalias y no tuvieran dos túnicas, es decir, solamente una túnica y su par de sandalias. ¿Por qué solamente una túnica y no dos? Nuevamente se trata de un viaje breve, de modo que no necesitan llevar una muda de ropa. Y esta túnica o esta única túnica va acompañada de las sandalias. Es decir, así como les ordena no llevar bienes materiales, les ordena viajar solo con lo indispensable. ¿Y qué es lo más indispensable? Su par de sandalias y una sola túnica. Por eso se habla de esto precisamente, para sugerir que han de ir con lo más indispensable. Les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Nuevamente se trata de un viaje corto, de modo que se pueden quedar en una sola casa sin incomodar a las personas que los están hospedando, pero les advierte, si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, y fíjate cómo esto lo dice después de él mismo haber sido rechazado poco antes allá en su propia casa en Nazaret. Y si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Ese gesto de sacudir el polvo de las sandalias era un gesto no necesariamente común, pero sí era un gesto de aquellos tiempos. Y lo que simbolizaba era una ruptura con alguien, era lo que simbolizaba una ruptura con alguien. Dado que tú no me quieres acoger, en este caso, dado que tú no, más que no me quieras acoger, porque aquí dice Jesús, si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, entonces no solo no los están recibiendo a ellos, sino que más importante, no están acogiendo lo que ellos les quieren comunicar, lo que ellos les quieren anunciar, que es precisamente el evangelio. Porque al rechazarlos a ustedes me están rechazando a mí, porque ustedes son mis enviados, son mis apóstoles. Entonces, si los rechazan a ustedes, me rechazan a mí, y además no los quieren escuchar, están entonces rehusándose a acoger mi mensaje. El que los trate así, entonces ustedes váyanse de ahí y sacúdanse hasta el polvo de las sandalias, como símbolo de ruptura. ¿Y por qué se sacudían el polvo de las sandalias? Para decir, de aquí no me llevo nada, ni siquiera el polvo. O sea, olvídate, ni siquiera el recuerdo de ti, ni siquiera me voy a acordar que existes, y es más, te dejo hasta tu polvo, porque no me llevo ni el polvo del piso de tu casa. Así de fuerte. Entonces se fueron a predicar, exhortando a la conversión. Muy importante, esta es una idea fundamental en el Evangelio según San Marcos. Acuérdate que como Jesús arranca su
misión, como arranca Jesús su ministerio, su vida pública, es precisamente exhortando a la conversión, exhortando a la metanoia. Cuando arranca su misión les dice, les exhorta, les ordena a metanoite, conviértanse. Acuérdate que metanoia en griego significa cambio de actitud. Es lo que significa la conversión, es a fin de cuentas eso, un cambio de actitud. Entonces vemos como los apóstoles, justamente, ¿qué es lo que predican? Predican el Evangelio, pero de una manera específica dice aquí, exhortando a la conversión. ¿Por qué se tienen que convertir? Pues porque el reino ya ha llegado. Ese es el mensaje que ellos comunican precisamente, esa invitación a ese cambio de actitud hacia el Señor, un cambio de actitud hacia la voluntad de Dios, que a fin de cuentas tiene la gente que hacerlo porque el reino ya ha llegado. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos ungiéndolos con óleo. Aquí lo que es importante no perder de vista es la cantidad. Ellos realizan exorcismos en gran cantidad o expulsan a los demonios a veces ni siquiera con exorcismos, sino únicamente predicando, anunciando el Evangelio, pero también sanan a muchos enfermos. Si te fijas, se trata de muchos demonios y de numerosos enfermos. Muchos demonios y numerosos enfermos. ¿Eso qué significa? Que la misión fue un éxito, que esa primera misión fue una misión exitosa. Realmente son días de gloria para Jesús y sus apóstoles. Salvo el tropiezo en Nazaret, pues Jesús, cuando estuvo en Cafarnaúm, cuando fue por la Decápolis, convirtió a muchas personas que lo seguían. Jesús ya tenía muchos seguidores y ahora ya no basta su trabajo, envía a los 12 para que sigan extendiendo su obra todavía más allá, todavía más lejos, y de esta manera vemos cómo esta primera misión tuvo éxito, tanto éxito que expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos. Y dice aquí, y sanaron a numerosos enfermos ungiéndolos con óleo. Entonces, vemos aquí una referencia muy interesante al sacramento de la unción de los enfermos. Lo desarrollará teológicamente más adelante Santiago en su epístola, pero vemos aquí ya la referencia a este sacramento de la unción de los enfermos, en que ungiendo con óleo a los enfermos, ellos son sanados. Y es así que es una tradición de los cristianos, no solamente la unción de los enfermos, este sacramento que se administra con el óleo, que administra solamente un sacerdote a aquellas personas que están gravemente enfermas o a aquellas personas que están en peligro de muerte, sino que también es una tradición devocional de los cristianos, sobre todo de los cristianos orientales, no se diga de las iglesias ortodoxas, el empleo de los óleos como sacramentales de sanación. Es decir, hay diferentes tipos de óleos, así como por ejemplo en la iglesia católica recurrimos tanto al agua de Lourdes, pues en las iglesias orientales y en las iglesias ortodoxas es muy común que se tengan óleos benditos que se administran como sacramentales para también ayudar a la sanación de los enfermos. Y vemos aquí precisamente el origen de esto, como en aquella primera misión, siguiendo las órdenes de Jesús, estos 12 sanaron a numerosos enfermos ungiéndolos con óleo. Pues aquí tienes, es en realidad un texto muy sencillo, es un texto breve, muy directo, pero vale la pena siempre el ejercicio de analizarlo versículo por versículo, porque así podemos poner atención en detalles que de otra manera pasarían desapercibidos, y seguramente que este análisis, si bien fue sencillo, porque el texto de por sí es sencillo, complementado con la homilía de tu sacerdote, te darán una visión mucho más rica de lo que Jesús quiere comunicarte en este día. Pues bien, te invito a que todo esto que hemos aprendido lo guardes en tu corazón, y ahora nosotros nos dirijamos al Señor en un momento de oración. Para ello, como siempre hacemos, te pido que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Aquí estoy, Señor, llámame y envíame. En este momento escucho tu llamada y vengo como tu siervo a rendirme ante tus pies. Aquí estoy, Señor, llámame y envíame. Muéstrame el camino que debo recorrer. Anímame a ponerme en marcha, y si acaso me extravío, muéstrame la luz de tu rostro. Aquí estoy, Señor,
llámame y envíame. Envíame a hacer aquello que tu Padre creó en mí. Convierte mi debilidad en fortaleza para poder ser a tu imagen y semejanza. Aquí estoy, Señor, llámame y envíame. Espíritu Divino, llena mi ser. Dame sabiduría, dame fortaleza. Concédeme ser espejo de tu infinito amor. Aquí estoy, Señor, llámame y envíame. Envíame a llevar tu mensaje al mundo. Envíame a sanar los corazones afligidos. Envíame a buscar las almas que se han perdido. Aquí estoy, Señor, llámame y envíame. Llámame, que hay mucho que decir. Envíame, que hay mucho por hacer. Aquí estoy, Señor, llámame y envíame. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, para mí ha sido un gran placer contar con tu compañía a lo largo de este ejercicio en el que hemos aprendido más acerca del Evangelio. Te invito a que me acompañes nuevamente el próximo fin de semana para seguir analizando juntos los textos del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Y te recuerdo que podemos escucharnos todos los días a través de mi programa de radio Semillas para la Vida, ya sea a través de tu estación de radio católica o bien a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Si tu estación de radio católica no nos transmite todavía, diles que se pongan en contacto con nosotros. Yo te deseo que a lo largo de esta semana descubras constantemente el llamado y el envío que te hace el Señor para ser siempre una bendición suya para todos aquellos que te rodean. Apasionate por nuestra fe. Musicam Sacram invita a salmistas, organistas, directores e integrantes de coros y a toda persona interesada a inscribirse a su próximo curso básico de Salmodia Gregoriana que iniciará el próximo 14 de agosto y que tendrá duración de 2 semestres. El curso se impartirá de manera presencial en línea a través de la plataforma Zoom. Los participantes se conectan desde el sitio de su preferencia todos los miércoles de 7 a 9 de la noche para cada sesión de estudio. El curso inicia con una introducción a la liturgia cristiana para después adentrarse en la historia y géneros musicales del canto gregoriano, además de estudiar sus técnicas de escritura y conceptos básicos de su interpretación, para estudiar finalmente los distintos tonos gregorianos que se utilizan para proclamar los salmos utilizados en la liturgia. Aprovecha esta oportunidad de acercarte al arte de salmodiar y colabora a que las celebraciones en tu parroquia cuenten con este ministerio poco extendido en nuestras comunidades. Mayores informes en nuestro sitio web www.musicamsacram.com o síguenos en nuestra página de Facebook en facebook.com/musicamsacrammx.